En 1 Samuel capítulo 17, verso 25 dice: al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Hoy me gustaría tratar sobre el tema la recompensa de Dios. El espíritu del negativismo es uno de los enemigos más destructivos que enfrentan los hijos de Dios. Actúa de diferentes formas, pero siempre lo hace buscando el mismo objetivo, es decir, impedir que sus hijos avancen, conquisten y tengan fruto que glorifique el nombre de Dios. El poderoso ejército de Israel, dirigido por el rey Saúl, se había paralizado al ver al gigante Goliat, que de manera intimidadora desafiaba al ejército pidiendo que tan solo un guerrero le hiciera frente, pero nadie se atrevía. Por 40 días el gigante no cesó de desafiar e intimidar al ejército de Saúl, y cuando más lo escuchaban, aquellos guerreros más asustados estaban. El negativismo actúa de una manera similar. Trabaja en el centro de la mente y desafía a que peleemos contra él. Hace creer que Dios abandonó a esa persona y que no tiene fuerzas para vencerlo. Le lleva a aceptar toda clase de imágenes negativas y destructivas. Ofrece un fruto sin esperanza, donde solo hay muerte y desolación. David sabía en su corazón que podía vencerlo, aunque antes se conociera la clase de recompensa que recibiría el vencedor. El rey enriquecerá con grandes riquezas. Este es el premio para todo aquel que venza al espíritu del negativismo. El Rey de la Gloria le abriría las ventanas de los cielos y lo bendeciría con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto está en Efesios capítulo 1, verso 13. En segundo lugar, el Rey le dará por esposa a su hija. Dios le recompensaría con un hogar sólido y bendecido, con un cónyuge que tenga a Dios en su corazón. En tercer lugar, el rey eximirá de tributos a la casa de su padre. La bendición que se obtiene por la victoria alcanzada también a nuestra familia. David presenta la idea fresca de Dios que nos hace vencedores. Cuando el pensamiento de Dios se planta en la mente de uno de sus hijos, Él da fuerza para derribar al gigante más implacable. Al enfrentarlo, David le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Note que como ese gigante tan grande desafió al pueblo de Israel, David no aceptó lo que él estaba diciendo. ¿Y cuántas personas se sienten intimidadas porque no tienen la fuerza de vencer al adversario? Pero cuando una persona tiene esa confianza en Dios, no hay poder demoníaco que trate de hacerles a un lado. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra, tengamos una comunicación con las enseñanzas del Señor, y de esta manera nos podemos enfrentar a cualquier obra satánica y Dios nos dará la bendición. Por eso no deje de leer la palabra y siga adorando al Señor a diario. Fue el 2 de enero de 1492 que las últimas fuerzas musulmanas se entregaron, y así los reyes católicos acabaron finalmente con el dominio político de los moros en la península ibérica. Fue un proceso largo que culminó con la capitulación de Granada, ciudad clave donde se firmó el pacto que sellaba la consolidación de España. Pero fue antes de la capitulación, durante la toma de Granada, que en los últimos meses de 1491, en el campamento de los Reyes Católicos, que tuvo su origen la frase proverbial: salga el sol por Antequera. La guerra civil produjo tantos casos de conflicto de lealtades que la frase nació con el sentido irónico:
equivaliendo a salga el sol por donde sea, pues desde Granada no era posible que saliera el sol por Antequera. Era un suceso casi imposible de acontecer. En el caso nuestro, Granada representa nuestro corazón, donde se está librando una gran batalla. Frente a la toma de esta fortaleza espiritual, ya sea por las fuerzas de Dios o las del diablo, nosotros también podemos optar por decir salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera, en el sentido de mostrarnos indiferentes ante la decisión que hemos de tomar. Desde la salida del sol hasta el ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias, porque aunque el enemigo quiera hacer daño a cualquiera de nosotros, Señor, tú ya lo venciste. Tú destruiste toda la obra satánica y nosotros como tus hijos también tenemos autoridad para reprender todo lo que esté fuera de orden. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: al que le venciere, el Rey le enriquecerá con grandes riquezas.